La ministra de Justicia, Marisol Perestello, está aquí para explicarnos los alcances de las medidas de urgencia de las cuales habló el presidente Kuczynski y que en realidad van a ser publicadas el día de mañana. Muy buenas noches, señora ministra, ¿cómo está usted? En primer lugar, ¿cuál es la idea detrás de esto? ¿Cuál es la urgencia que quieren atacar? Bueno, te agradezco la pregunta. El presidente Kuczynski ha hablado de 8 medidas que ya tomó, que ya se tomaron a través del decreto legislativo. Eso genera un poco de confusión porque hay gente que ha comentado en las redes, pero eso ya estaba. No, pero es que hay medidas nuevas. Son medidas nuevas que se van a dar en un decreto de urgencia. Medidas que ya estaban en los decretos legislativos. Las 8 que ya hemos hecho. La muerte civil, que las empresas no van a poder contratar, empresas condenadas o que asumieron responsabilidad por la ley de contrataciones no van a poder contratar con el Estado ni ahora ni nunca, la cláusula anticorrupción obligatoria, el presupuesto para Fiscalía que se va a concretar en los próximos días, de 10 millones que pidieron a 30 millones, la recompensa por las denuncias de corrupción más la protección por supuesto al ciudadano que denuncie, que es lo que estamos promoviendo, la ejecución de la garantía del ducto de los 262 millones de dólares para asegurar continuidad, la declaración de intereses de intereses de todos los ministros, invitando además a las demás personas que ejercen algún tipo de responsabilidad a que lo hagan, y finalmente la búsqueda, persecución y captura del expresidente Toledo por el mandato judicial, en el que estamos todos por supuesto involucrados. Pero además de eso, que son las 8 medidas que ya están en curso, mañana sale publicado el decreto de urgencia que ya aprobamos el Consejo de Ministros, que lo que busca es que, como ya lo dijo el presidente, el dinero de Odebrecht no salga del Perú, pero no de Odebrecht en particular. Palabras, la urgencia es esa, tratar de asegurar que el dinero que se va a requerir para pagar reparaciones o indemnizaciones al Estado peruano no salga de nuestro país. Exactamente, pero se refiere básicamente, hablo de Odebrecht en particular, pero esta norma evidentemente no se dirige solo a Odebrecht, es cualquier empresa que haya sido condenada o que haya asumido responsabilidad no podrá retirar su dinero del Perú. Podrá hacer los pagos a trabajadores, los pagos a proveedores, garantizar la continuidad del servicio, pero no va a poder sacar el dinero ni hacer transferencias fuera. Esa es la primera medida. La segunda medida es que si un comprador, nosotros creemos y queremos que se vayan estas empresas, no queremos empresas que hayan pagado sobornos para conseguir una licitación, queremos que estas empresas, si es que venden, se solicite la autorización por parte del comprador a partir de lo que determine la Procuraduría respecto del monto de la reparación civil. En otras palabras, si cualquier empresa o fondo de inversión, porque algunas son muy grandes y hay fondos extranjeros interesados, vienen y compran la participación de Odebrecht en alguna de las obras que tiene en el país, no le van a poder dar la plata a Odebrecht para que se la lleve y haga lo que quiera, sino que van a tener que separar ese dinero en una especie de fondo intangible, en un fideicomiso, que va a estar custodiado para que de ahí el Estado se pueda cobrar las reparaciones. Una vez que se cancele la reparación civil, por supuesto, si hubiera algún saldo, eso es otra cosa. Pero entre tanto, la Procuraduría determina cuál es el monto de la reparación civil y no se paga hasta el último centavo, ese dinero no podrá salir. Y generará el curso del mismo dinero que se congela o que no se puede sacar del país vía transferencias. El objetivo aquí es bien simple, Sol, es que nosotros hemos confiado como país, hemos apostado por una economía y por inversiones, creemos que ese es el camino, pero si se han aprovechado de funcionarios corruptos, de autoridades al más alto nivel que se prestaron a sobornos, no podemos permitir que la ley ampare el abuso del derecho, porque para eso no está dada ni la Constitución ni las normas. Entonces hemos dado un decreto de urgencia que se publica mañana, que tiene el plazo de 1 año, que por esta situación que es extraordinaria dice, tú condenado por corrupción, o tú que has asumido responsabilidad, has señalado que has pagado una coima, no vas a poder llevarte la plata hasta que no me pagues el último centavo de la reparación civil. Esas son las medidas que anunció el presidente ahora, que mañana salen publicadas y que por supuesto vamos a implementar en el corto plazo, ¿no? Son medidas sumamente interesantes porque efectivamente hay una gran indignación y el único consuelo que podría quedarle a los peruanos es que por lo menos se cobren las reparaciones. Sin embargo, no puedo dejar de mencionarle que mientras sale el presidente y dice que se van a tomar todas estas medidas y que los corruptos no nos van a hacer esto y no nos van a seguir robando, acabamos de ver un reportaje en el cual se hace un relato de cómo se entrega, cómo se firma el contrato de la Interoceánica y hay una lamentable participación del presidente Kuczynski. Mira, el presidente Kuczynski y los demás ministros que hoy están en el gabinete, que han ocupado algún cargo de gobierno, en el gobierno de Toledo o en algún otro, se han puesto a disposición de todas las investigaciones. Pero usted le ha preguntado al presidente Kuczynski por qué si la Contraloría les dijo, oigan,
no se puede contratar con estas empresas porque estas empresas tienen juicios contra el Estado. Y en 3 horas mandan a hacer un informe, piden consulta. No, las empresas declaran que no tienen nada, firmen. Mira, llama la atención. Mira, el presidente Kuczynski nos ha dado, nosotros no solamente las explicaciones, ha compartido con nosotros toda su preocupación sobre este tema y él se ha puesto a disposición cada vez que se ha comentado este tema o cualquier otro, que es como debe hacerse. ¿Qué le dijo respecto a eso? Porque él no quiso firmar la exoneración al SNIP. Y lo que trasciende es que no quiso firmar la exoneración porque le incomodaba el tema, porque sentía que había algo que no estaba bien. Y sin embargo sí está en el momento. Mira, hay una cosa que es real, que esa obra y otras de las que se han construido eran necesarias para el crecimiento del país. Que haya, en el momento en el que esa obra se crea, se gesta, alguna persona, como podría ser el caso del presidente Toledo, del expresidente Toledo, según lo que se sabe, se haya beneficiado, haya generado algún soborno, haya facilitado alguna cosa fuera de la ley, es una cosa. Y que las normas, por ejemplo, la necesidad del gas en el sur, o la misma interoceánica, sea una necesidad para el país, es una distinta. Lo que dice el presidente Kuczynski, que es lo que afirma y lo que va a aprobar en su momento, es atender una demanda ciudadana, no cobrar un soborno como sí hizo el presidente Toledo y como muchas otras personas han hecho en nuestro país, lamentablemente. ¿Cree usted que la interoceánica era realmente una necesidad para el país? ¿Ha visto el informe anterior en el cual se habla del poco uso que tiene la interoceánica? Mira, yo he recorrido la interoceánica varias veces y yo sí creo que es una necesidad. Creo que de hecho la necesidad de comunicación que tiene nuestro país es inmensa y la demanda que tiene de ser comunicados a partir de eso, poder sacar sus productos. Y si lo comparamos con otros lugares que están completamente apartados, que no tienen buenas carreteras y cuyas necesidades parecen más urgentes. La necesidad no es solo esa, la necesidad en Ayacucho para conectar las zonas más alejadas que hace 30 años fueron devastadas por el terrorismo es una necesidad hoy. La necesidad de poder llegar por carretera, en una carretera alternativa a la carretera central es una necesidad hoy y esa necesidad sigue siendo hoy mientras se gastó un montón de plata en interoceánica. El problema no es la interoceánica, el problema no es la interoceánica, el problema no es el gasoducto, el problema es que en esa negociación hayan habido personas, como en este caso se presume el expresidente Toledo, que se hayan beneficiado económicamente y que a partir de eso hayan permitido situaciones que de otra forma no se hubieran dado. Nosotros estamos a disposición, es más, estamos dándole los recursos a la Procuraduría para que pueda estudiar los arbitrajes, los contratos, si se hicieron bien, si no se hicieron bien, las adendas, si en ese contexto, con la información que se tenía en ese momento, se podía o no se podía predecir que había un hecho que fuera irregular. ¿Qué tipo de recursos les están dando? Porque a veces vemos que, muchas veces vemos que hay jueces y fiscales que tienen actuaciones muy correctas, sí, claro, pero a veces vemos actuaciones que realmente lo que demuestran es que al parecer no hay la suficiente preparación o por lo menos comprensión de la magnitud de estos casos y los mismos fiscales o los mismos jueces complican de tal manera las cosas que al final las cosas prescriben. Mire usted lo que ha pasado con el caso Comunicore, sí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recursos les vamos a garantizar a los fiscales y al Poder Judicial? ¿Qué recursos les garantizan, por ejemplo, investigaciones eficientes? Hay medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las medidas de corto plazo son las económicas. Evidentemente se necesita gente que sea experta en análisis económico del derecho, expertos en APP, a eso me expertos, tienes que contratar peritos contables, peritos auditores, para que te puedan hacer gente que sea experta en arbitrajes, para que nos puedan hacer un mapeo de qué cosa pasó, qué cosa debió pasar, dónde hubo abuso, dónde no, dónde hay la presunción de que hubo un acto irregular. Porque lo que existe y lo que vemos, por lo menos creo que los abogados lo vemos con más claridad, es que en algunos casos la suspicacia ya es tan grande, sí, bueno, eso es que normal. ven delitos y ven cosas irregulares donde no las hay y mientras tanto se distraen y no ven lo que sí hay. Lo que pasa es que eso es natural. Nos pasa a todos, hoy tenemos una desilusión, una indignación y una desazón, no solamente porque se trata de un expresidente involucrado o presuntamente involucrado en este tema, sino porque te das cuenta que la corrupción está en todas partes y que se infiltra y que corroe las instituciones y lo que tú necesitas es medidas institucionales que la puedan combatir. Lo que se ha hecho con las normas que ha anunciado el presidente que ya implementamos no es enarbolar la bandera de la anticorrupción y poner a una persona como el gran líder anticorrupción, es decir, vamos a hacer instituciones que no permitan, que no faciliten y que no generen impunidad frente a actos de corrupción. Y por eso es que necesitamos fortalecer la Fiscalía, fortalecer el Poder Judicial, fortalecer la Procuraduría, además de este caso concreto en el que había que tomar una decisión y es la que hemos tomado con este decreto de urgencia de si ya asumiste responsabilidad o tienes una condena, no te vas a llevar la plata de los peruanos hasta que pagues el último centavo de reparación civil. Este es un decreto que efectivamente es necesario, es urgente, pero ataca un solo problema. Por más que haya muchísimos miles de millones en ese problema, es un solo problema. Y el Perú, si vamos a ser honestos, tiene varios más. Tiene un problema de corrupción
que está mucho más extendido, y es que la mayor parte, bueno, no voy a poner números, pero demasiados ciudadanos aceptan la violación de las normas como algo normal. Natural, sí, claro. Entonces, claro. ¿Cuál es el decreto de urgencia que nos van a dar para eso? Nosotros hemos hecho, en el marco de las medidas legislativas que se pidieron, la evaluación de estos tiempos que te señalo, el corto, el mediano y el largo. Y en el corto plazo hemos dicho, no vamos a aceptar funcionarios corruptos, y por eso tenemos que hacer un cruce con el Poder Judicial. Inauguramos recientemente, el día 9, un sistema de condenas público para que los terroristas que ya habíamos sacado de la enseñanza los podamos identificar, y hay responsabilidad de un UGEL si contrata a un terrorista de profesor o un exterrorista, uno que fue condenado, que nunca dejará de serlo en mi concepto. Pero del mismo modo, si es que hay personas que han sido condenadas por corrupción antes o ahora, ese es causal de destitución. Entonces, vamos a hacer el cruce con el Poder Judicial en el corto plazo para hacer una limpieza de nuestro sistema de administración general a nivel nacional. O sea, el corrupto de Piura no puede trabajar a Tacna, ¿no? La idea es que no existan personas sentenciadas por corrupción hoy día en el aparato estatal. Lo segundo que hemos hecho es decir, si una empresa es corrupta, no puede volver a contratar con el Estado, corrupta acá o corrupta en cualquier parte del mundo. Lo otro que hemos hecho es decir, la Procuraduría va a ser autónoma, de manera que defienda los intereses del Estado y no del gobierno. Eso significa que a quien va a investigar en primer término es el gobierno, que está en funciones, pero por supuesto también mirará lo que pasó antes. Hemos corregido la ley de contrataciones del Estado casi en un 60%, para evitar todas esas trampas que habían huecos que Orellanas y que otras empresas que se cambiaban de nombre, que usaban testaferros, han venido utilizando todos estos años. Hemos identificado ahora a través de RENIEC, lo converté contigo en algún momento, a los primos, hermanos, sobrinos, que antes identificaban por Facebook en una investigación fiscal seria. Entonces eso ya terminó. ¿Y qué vamos a hacer con las prescripciones? Porque en realidad hay casos que han prescrito, y eso no significa la inocencia de las personas. Si bien formalmente salen con cara de soy inocente, en realidad no son inocentes. Pero por supuesto que no, lo sabemos todos. ¿Qué vamos a hacer con esos funcionarios que salen muy contentos porque sus casos prescribieron? ¿Por qué prescriben los casos? Porque las investigaciones se demoran. Claro, exactamente. Entonces abusan del sistema y demoran. Ese es el paquete de mediano plazo que también hemos adoptado. Se ha cambiado la ley de colaboración eficaz. Antes el colaborador eficaz tenía que estar en libertad. Hoy puede estar detenido. Con lo cual, todas las personas presas, que generalmente eran los mandos medios, si dan la declaración y la información de quién generó el soborno, está en la cárcel el que llevó el paquete de cocaína, pero no el que le dio la cocaína. Hoy día esa colaboración eficaz va a ser tomada en cuenta. Se han duplicado y en algunos casos triplicado los plazos de detención preventiva, Sol, precisamente para que la gente no cumpla el periodo y lo tenga que poner en libertad. Y para terminar, una pregunta pequeña. Y una última. ¿Van a hacer una lista de los jueces a los que les prescriben los casos? Porque me da la impresión de que si buscan van a encontrar un patrón, un recurrente. Exacto. ¿Y los van a apartar? Mira, el Poder Judicial ha hecho dos cosas que yo quiero saludar. La primera, transparentar sus sentencias, con lo cual tú vas a saber qué dijo qué juez. Y ahí te vas a poder dar cuenta también de una sintomatología que luego tendrá que ser investigada. Pero lo segundo que han hecho es crear este sistema anticorrupción. Se ha inaugurado recientemente con 14 jueces, dirigidos además por una jueza reconocida y digamos que tiene una trayectoria personal importante. Pero te quiero decir algo más, los abogados que se han prestado también a este tipo de dilaciones y que no iban a la audiencia y entonces había que volver a programarla 3 meses después, eso también se acabó. Si el abogado no va, le ponemos un abogado de oficio, pero la audiencia no se suspende. Entonces no rompes los procesos. El paquete de medidas legislativas se ha trabajado con la Fiscalía y se ha trabajado con el Poder Judicial para atacar esos pequeños problemas que estaban en la norma y que los delincuentes conocían y de la cual se aprovechaban, o los tipos penales que no eran claros, o las personas jurídicas que no eran sancionadas en todos los supuestos. Entonces, en realidad, hay medidas de mediano plazo que van a dar sus efectos, evidentemente, cuando se empiecen a implementar, pero en estos temas, en los que hoy nos tienen a todos preocupados, había que tomar una decisión final y decir, ¿sabes qué? No voy a esperar 5 años a que digan cuál es la reparación civil o a que se determine un monto de este caso o de cualquier otro para intentar ver qué recupero, porque esa plata es la plata que todos los peruanos han aportado a nuestro país con su trabajo. Bueno, muchas gracias, señora ministra. Nos quedará para otra ocasión conversar cómo vamos a hacer para que el expresidente Toledo aparezca por aquí. Pero esperemos que tenga la valentía de entregarse, ¿no? Es lo que corresponde.